Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Por petición de mi compañero Antonio Runa, empiezo con más garbo. Bienvenidos a este primer programa del año 2012 de Expediente FDM. Que a pesar de las dificultades, los problemas técnicos, los problemas médicos, ve la luz un día más tarde de lo acontecido, pero ve la luz porque nada ni nadie puede con nosotros. ¿Te gusta más así, Antonio? Hombre, sí, está un poquito mejor. Es que hay que contarle a los oyentes que has empezado con una primera introducción así bastante, en fin, desapacible. Casi me has puesto de triste y depresivo. Así que nada, ahora un poquito mejor, sí. Bueno, vale. ¿Qué tal tus navidades? ¿Qué tal tu descanso navideño? Muy bien, estupendamente. Y ahora venimos con las pilas un poco cargadas, más o menos. Esta es una historia que algún día contaremos. Bueno, digamos que hoy estoy mejor que otros días. Sí, que hace 2 días. Que hace 2 días. Bueno, pues... Según el momento en el que está apareciendo en el programa, hace 3 días ya. Porque el bueno, lunes, mucho mejor que el lunes, ya está. Sí. Pues ya está, vamos a dejarlo ahí, no vamos a dar más explicaciones. Pues nada, seáis bienvenidos, que tengáis un feliz año 2012, que es lo que se suele decir al principio de todos estos programas cuando inician su andadura en un nuevo año. Lo que pasa es que entre las congelaciones de sueldos, las subidas de impuestos, los despidos y demás, que uno tenga un feliz año 2012 ya es demasiado, así que por lo menos que tengáis un 2012. Y eso, si no se os cae un satélite encima de vuestras cabezas, ¿no, Antonio? Pues sí, la verdad es que últimamente cada cierto tiempo nos llega una noticia de estas en las que parece que nos tiene que caer algo encima de la cabeza, ¿no? Esta vez, esta noticia no es tan nueva, ya tiene unos días, es posible que algunos oyentes la hayan oído, pero se van sumando nuevas noticias a esta noticia en sí, ¿no? Entonces van saliendo como secuelas. Según parece, el próximo domingo, el 15 de enero, más o menos, porque también hay un margen de error, puede que se adelante un día o se retrase un día, incluso 2, una nave rusa, como digo, el próximo domingo va a entrar en la Tierra y va a impactar contra el suelo. Una nave rusa que se llama Phobos Gran, que tenía como destino ir al satélite Phobos de Marte para investigarlo, y según parece tuvo problemas técnicos en el despegue, no pudo superar la órbita terrestre y está ahí dando vueltas, o sea que al final no tenía suficiente fuerza y se ha quedado ahí un poco anclada. Entonces está dando vueltas y es inminente que vaya a caer. Se ha calculado que el domingo 15 es el día que más posibilidades hay de que caiga en la Tierra. O sea que tú imagínate, ya estamos otra vez con este tipo de amenazas. ¿Será el 2012? Fíjate, empezamos ya... No lo sé, lo que sí está claro es que, bueno, como siempre, como deberíais de saber, este satélite entrará en la atmósfera y las partes que no se desintegren se calcula que tendrán un tamaño de un peso de unos 200 kilos cada una, y caerá en diferentes partes del planeta, las cuales todavía no se saben cuáles son, no se saben dónde van a caer esos diferentes trozos de satélite. No va a caer el satélite a bloque, o sea, van a caer fragmentos de satélite. Pero hay algo más. Los rusos piensan que hay una conspiración detrás de todo esto, ¿no? Sí, bueno, antes de pasar a eso, lo digo porque, acabas de decir que no se sabe exactamente dónde va a caer.
se tiene calculada un radio de acción de la caída de menos 51,4 grados latitud norte y 51,4 grados latitud sur. O sea, fíjate, desde Londres al extremo sur del continente americano, que es una zona bastante amplia, pero casi la mayor parte de esa superficie es agua, o sea que realmente abarca casi todo el océano Atlántico. Pero bueno, que todavía puede caer en algún sitio poblado y liar la parda. O sea sí, porque bueno, eso es lo previsto. Otra cosa ya veremos a ver, una vez que caiga entre la atmósfera, si se produce algún tipo de desvío, o las piezas cuando el satélite se descompongan, sale alguna disparada para otro lado, ya veremos a ver dónde caen. Pero bueno, el espacio que han cogido, donde supuestamente va a caer el satélite, es bastante amplio. Y con suerte caiga todo en el mar, como ya ha pasado con anteriores satélites. Cierto, lo que pasa es que sí es verdad lo que dices tú, que más recientemente, de hecho en el momento en el que estamos hablando, la noticia acaba de salir hoy mismo, o sea que si esto se retrasa como tenemos previsto, será la noticia del día de ayer. Al parecer la Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, con el director, que es Vladimir Popovkin, dice que que esto es muy extraño, que es muy irregular, y él apunta que esto ha sido un sabotaje, que ha habido causas ajenas al proyecto en sí, que apuntan a que, pues en fin, que hay una conspiración detrás de todo esto. O sea, de hecho él dice que a él no le gustaría culpar a nadie, pero que hoy existen medios que pueden conseguir que los aparatos espaciales sean impactados y ocurran este tipo de reacciones, de efectos secundarios, ¿no? O sea, que realmente él cree que aquí ha habido un ataque. Esto es un ataque, macho. O sea, no se le puede llamar de ninguna otra forma. Pero yo iba a llamarlo mano negra, pero bueno, si tú quieres llamarlo ataque. Bueno, ataque de una mano negra. Vamos a complementar. Vale. No, pero sí es cierto que este señor, yo ahí no voy a decir ni que sí ni que no, pero Popovkin ha dicho esto, que realmente no es la primera vez que los rusos sufren un descalabro así completamente imprevisto, de un modo muy extraño, y él dice que están sufriendo una especie de complot para que sus proyectos espaciales no vean la luz. Así que, no sé, aquí ya obviamente los conspiranoicos nos han puesto muy en marcha porque no ha habido tiempo para hacer teorías, pero tú imagínate, el que tenga un poquito de imaginación dirá, es que los americanos no quieren que vayan a Phobos porque allí hay... Vete tú a saber. Pero bueno, que esta es la noticia. Vete tú a saber. Mira, y hablando de americanos, con un americano vamos a hablar en el dossier de hoy, gracias a nuestro compañero Pablo Vergel, que es el que ha podido hacer la entrevista en inglés, obviamente, aunque luego nosotros hemos puesto nuestro subtítulo entre comillas, que nunca sé cómo se llama en español, y gracias también con la colaboración de Diego Marañón, que empezó de manera logística, ayudándome a poder buscar el contacto adecuado. ¿Los americanos tendrán algo que ver con lo que ha pasado? No lo sé, pero bueno, como tú dices, alguno saldrá diciendo que, señalando ahí a la bandera de las barras y las estrellas. De todas formas, eso es lo menos importante. Yo creo que lo más importante es que a lo mejor tú imagínate que los cálculos fallan y que se cae esto encima de algo, ¿no? O sea, decimos del mar, anda, que no hay barcos por ahí a los que se les puede caer encima. O sea, que realmente la tragedia está ahí. Yo creo que no va a pasar nada, pero bueno, ya hay un porcentaje de probabilidades de que pase algo. Y tú imagínate como pase algo malo. Recién estrenado el año 2012, ya tenemos... Bueno, cállate, que puede caer en la zona del Triángulo de las Bermudas. Tú imagínate que cae en el centro del Triángulo de las Bermudas. Esto, sería la releche ya para los conspiranoicos y agoreros del 2012. Esto sería, satélite ha sido absorbido por el Triángulo de las Bermudas, al igual que los barcos y los aviones. Hombre, yo creo que sería peor que cayera en Londres, ¿no? Que está en la periferia de la zona de riesgo, pero está dentro de la zona de riesgo. O sea, eso ya sería en fin, es que prefiero no pensar en ese tipo de cosas. Nos va a quedar un programa hoy un poquito espacial, un poquito cósmico, pero bueno, es lo que ha terminado saliendo y yo no sé esto si a la gente le va a gustar. Yo sé que a muchos oyentes les va a encantar, pero habrá alguno que diga, joder, es que demasiado espacio hay. Encima habéis empezado con una noticia así que tiene que ver con este tema. Bueno, ¿qué? Pues es lo que hay. Ya está. Al que no le guste, que cambie de canal. Bueno, pues si quieres empezamos ya, el primer programa del año. Pues vale. Pues venga. ¿Qué has dicho? Si queréis, ¿aquí se lo has preguntado a mí o a...? Bueno, que sí, que la respuesta es sí.
Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos que miramos hacia las estrellas y nos preguntamos, ¿hay alguien más ahí? Hoy en día, los científicos buscan la respuesta por diferentes caminos. Algunos con enormes radiotelescopios, otros mediante pruebas interplanetarias e interestelares. Es una pregunta que ha mantenido a mucha gente despierta durante la noche, mirando las estrellas y calculando las posibilidades. En una galaxia que contiene millones de estrellas, en un universo que contiene cientos de millones de galaxias, nos preguntamos, ¿estamos solos? Buenos días, Mr. Shostak. ¿Qué tal está usted? Muy bien. Siento los problemas con Skype. Casi nunca lo uso y a veces no me doy cuenta de ciertas ventanitas que saltan. No se preocupe, ahora estamos conectados y eso es todo lo que importa. Antes de nada, muchísimas gracias por su atención. Voy a explicarle brevemente quiénes somos nosotros. Somos Expediente FDN. Como mi colega Carlos explicó, somos un pequeño podcast español donde cada semana procuramos centrarnos en distintos aspectos de la ciencia más o menos ortodoxa y traer a un experto invitado al que le sometemos a nuestro peculiar interrogatorio. ¿Qué le parece? Of everything. So I have made a little bit of a questionnaire that I will be very glad to make you, and that's gonna be it. Okay. We are a bit overwhelmed to be with you. Estamos un poco sobrecogidos de estar frente a usted porque no estamos acostumbrados a tener invitados de tan alto nivel. Estamos muy felices y creemos que vamos a poder tener un fantástico especial de bienvenida al 2012 en nuestro podcast. Bueno, yo siento mucho no hablar español, lo cual es terrible. Bueno, no pasa nada. El único problema es que va a tener que soportar mi deficiente inglés. Bueno, vamos a empezar las preguntas porque, si no me equivoco, usted tiene hoy muy poco tiempo disponible. De hecho, tengo poco más de media hora y después tengo que salir corriendo. Perfecto, pues vamos a empezar con las preguntas. Antes de nada, tengo una pregunta muy boba. Se dice SETI, no STI, ¿verdad? Yes, we do. S-E-T-I, no, SETI. Yes, it's almost my name, No, but not quite. SETI, casi como mi nombre. ¿Cómo empezó el proyecto SETI? Well, the idea that you might be able to find Bueno, la idea de que se pueda encontrar vida inteligente en el espacio viene de largo. Hace 150 años en Europa, entre 1850 y 1860, algunos querían mandar señales luminosas a los marcianos poniendo lámparas con espejos por todo el continente. Así que la idea de establecer un contacto es antigua, pero la idea de hacerlo con equipo moderno de radio se remonta a 1959. Ese año, dos físicos que estaban en la Universidad de Cornell publicaron un artículo el cual hacía ver viable la comunicación vía radio con otros confines del universo. Y en 1960, Frank Drake, uno de mis colegas aquí en SETI, empezó a usar antenas y a buscar señales. Así que podemos decir que lo que hoy se conoce como SETI data su origen en 1960 y ya llevamos más de medio siglo buscando señales.
to 1960, so more than half a century. Okay, at the beginning, ¿Y este es un proyecto internacional o norteamericano? you can say it said it was an American project when it did start. Well, when it started, it was an American. Cuando empezó era un proyecto americano, pero enseguida los que tuvieron la idea intentaron convertirlo en algo internacional. De hecho, uno de los científicos que empezó junto a Drake era italiano, se llamaba Giuseppe Cocconi. El otro era americano, Philip Morris. Y rápidamente intentaron involucrar a los observatorios ingleses para que empezaran a apuntar al cielo con sus antenas, pero ellos desecharon la idea como algo estúpido, así que la cosa se quedó ahí, por lo que sí, a día de hoy debemos reconocer que es un proyecto esencialmente norteamericano, lo cual lo encuentro muy descorazonador, la verdad. But the English thought it was a silly idea. So it was an American project. And I have to say that today it's largely an American project, which to me is very dismaying. But today... Todos conocemos más o menos lo que SETI significa hoy en día, pero ¿podría resumirnos cuáles han sido sus etapas o cambios más importantes? In a couple of minutes? Yeah, I think so. For a long time, SETI was just sort of... Creo que sí. Durante mucho tiempo el SETI no era más que lo que hacía un astrónomo cuando se aburría al ver las galaxias. Incluso yo mismo he usado los radiotelescopios para observar galaxias y ocasionalmente, cuando no había nada más interesante que observar, orientaba las antenas a ciertos puntos a ver si registraba alguna señal. Al principio era algo así como una autoestopista que iba dando tumbos entre los observatorios, pero esto cambió en la década de los 70, cuando la NASA y su Instituto de Astronomía, que por cierto está a 5 kilómetros de aquí, deciden lanzar un programa llamado NASA SETI, y empezaron a invertir dinero de verdad, desarrollando equipo, software, etc. Hasta que en 1993 el Congreso decide que no se va a gastar más dinero en este proyecto y el programa NASA SETI se acaba. Esto fue un gran cambio. De repente, NASA ya no formaba parte del programa y desde esa fecha el programa SETI se financia única y exclusivamente de donaciones privadas. Later became known as the NASA SETI program. And that was getting underway. They were actually spending real money. They were building real equipment. And then in 1993, the U.S. Congress said, we're not going to spend any more money on this. And they stopped the NASA SETI program. So that was a big change too. Suddenly, it wasn't a NASA program. And ever since then, ever since 1993, SETI in this country, in the United States, has all been privately funded. So just on the basis of donations. ¿Cuánta gente trabaja en SETI? Digamos, ¿cuánta gente hay en nómina? Si hay una. You can say you are in the payroll if there is one. Yes, well, it is a payroll. It's not a... I hope so for you. Yes, not a very big payroll. Hay una nómina, no muy suculenta, pero la hay. De hecho, estamos en Silicon Valley y la broma habitual que se suele decir por aquí es que cualquier trabajador del SETI podría cruzar la calle y ganar mucho más dinero que lo que estamos aquí metidos. No hemos decidido trabajar por el salario, sino por lo que hacemos, porque creemos que es interesante, un proyecto muy interesante. Pero volviendo a la pregunta, el número de gente que trabaja en el SETI es inferior a la gente que trabaja en cualquier McDonald's local. Es muy pequeño, pero al mismo tiempo esta es la unidad SETI más grande que hay en el mundo. SETI en todo el globo emplea entre 1 y 2 docenas de personas, dependiendo de las épocas. Maybe, I don't know, maybe a dozen people, maybe 2 dozen, something like that. Okay. ¿Cuál es la posición de SETI dentro de la comunidad científica, digámoslo, ordinaria? ¿Se os considera unos científicos o unos astrónomos extravagantes? ¿Cómo sois percibidos, por así decirlo, dentro de la comunidad científica mainstream? The geek physicists or the geek scientists. What's a little bit the view regarding SETI in the mainstream astronomy science field? Well, Pablo, I can only tell you what they tell me is their view. Of course, I don't know what. Bueno, Pablo, solo te puedo decir lo que ellos me dicen a mí. No sé lo que dirían cuando yo no estoy delante, pero la perspectiva general es que somos colegas y que hacemos una radioastronomía especializada,
y es algo muy distinto a lo que ellos hacen. Ellos tienen una recompensa casi segura en todo su trabajo. Siempre hay aspectos relevantes de una estrella o galaxia que notar, pero nosotros nos podemos pasar décadas sin recibir una sola señal. De hecho, somos conscientes que quizás lo hagamos eternamente y tampoco demos con ninguna señal. SETI es muy distinto, pero creemos que la mayoría de nuestros colegas radioastrónomos dirán algo como que no saben si jamás obtendremos fruto a nuestras investigaciones, pero que lo que hacemos es algo que vale la pena. Simplemente porque intentamos responder a una pregunta que es increíblemente interesante. I don't know whether you're going to succeed, you might not, but this is worth doing simply because the question you're trying to answer is so incredibly interesting. Estamos aliviados de escuchar eso. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu puesto dentro de SETI, Seth? Well, my official title is senior astronomer, so I'm an astronomer. There are other astronomers here. Jill Tarter, one of my colleagues, is really a radio astronomer too. Mi puesto oficial es astrónomo senior. Soy un astrónomo. Hay otros como Frank Drake, que fue uno de los pioneros, y otros que están interesados no solo en la vida inteligente, pero sí en la búsqueda de vida en el espacio. Aunque tenemos también bastantes ingenieros. That are actually, astronomers with a degree in astronomy. It's not so large because most of the people you need are in fact engineers. So we have a lot of engineers. Okay. ¿Y cómo es un día de trabajo en la vida de Seth Shostak? ¿Cuáles son tus funciones? How is a day in Seth's agenda? Well, no 2 days are the same. And of course, there are many things you have to do. Things like. Bueno, hay muchas cosas que hacer. Escribo artículos, doy charlas, organizo encuentros, formo parte del comité permanente del SETI, pero respecto a las investigaciones, dedico gran parte de mi trabajo a pensar cómo puedo mejorar este experimento. Una cosa que podemos hacer es mejorar el equipo, mejorar el software, la metodología. Es esencial repensar y refinar lo que hacemos. One thing we can do, of course, is simply to keep improving the equipment, either building more antennas or, changing the way we analyze signals and so forth. There's a lot of work on that, and that work, in fact. A los europeos del siglo XV les ayudó sin duda a tener naves más rápidas y seguras para encontrar y descubrir nuevas tierras, pero también trato de reflexionar sobre aspectos globales. Por ejemplo, el universo es más antiguo que la Tierra y puede que hayan civilizaciones muchísimo más desarrolladas que las nuestras y podemos especular cómo podrían ser. Si se desarrollaran en planetas similares al nuestro, a la Tierra, ¿cómo serían? ¿Qué tipo de señales deberíamos de buscar? They might be much more advanced than we are, and the question is, well, where would they be? Would they just be on planets like the Earth, or would they have moved off those planets? What would they be like? What sort of signals might they make? Y hablando de señales, ¿qué tipo de señales está buscando el SETI? Radiofrecuencias, señales electromagnéticas, corríjame si digo alguna tontería, pero bueno, ¿qué es lo que realmente está el SETI buscando? I'm not a scientist, so if I say something very stupid, please correct me, but what are you exactly looking for? Well, mostly here at the SETI Institute, we look for radio signals. Bueno, aquí en el SETI buscamos por señales de radio básicamente, y las estamos buscando en una frecuencia muy particular. El Sol o Júpiter emiten gran cantidad de ruido, pero las señales de estas fuentes naturales están por todo el dial. Nosotros buscamos en una frecuencia muy concreta, por analogía con las emisiones inteligentes de la Tierra, como la radio o radares que se propagan y repiten en zonas concretas. No nos preocupamos tanto por mensajes, sino por encontrar señales de actividad, y eso es básicamente lo que hacemos. Pero en universidades como Berkeley o Harvard están haciendo experimentos de sondeo y búsqueda de señales lumínicas. Quizás civilizaciones extraterrestres están mandando señales luminosas al espacio con láseres gigantes para señalar su posición o mandar información. Y esta es una hipótesis perfectamente viable. Con la tecnología de láser actual, que solo tiene 15 años de antigüedad,
podemos mandar señales al espacio. Así que ellos quizás lo hagan también. Trying to either get your attention or to send you information. And that would work. Even with lasers we can build today, and after all, we only invented the laser 50 years ago. Even with lasers we can build today, we could in principle send signals to the stars. So if we could do it, maybe they're doing it too. Del SETI siempre pensamos que son esas antenas buscando incesantemente señales en el cielo. Pero por así decirlo, hay otras búsquedas de señales experimentales que ahora mismo están ustedes desarrollando, ¿no es cierto? That's correct. And we're always thinking about whether radio is the best way. Siempre nos planteamos si la radio es lo mejor para encontrar señales de vida extraterrestre. Radio or light, and there's no. Bueno, la radio y la luz, que son básicamente ondas distintas en longitudes y frecuencias, es el mejor método que conocemos por ahora. That's the best way to send bits of information from one star system to another. As far as we know, that's still the best way to do it. Yes. Antes comentabas que en la búsqueda de señales inteligentes se producían muchas interferencias como podía ser estática. ¿Cómo filtráis unas señales de otras? ¿Os fijáis en unas determinadas frecuencias de onda? Tenemos que elegir dónde mirar porque, desgraciadamente, los extraterrestres no nos han mandado ningún correo con las coordenadas. Eso sería de gran ayuda. Sí, y de hecho, pues ya después nos podríamos ahorrar el experimento, si sabemos dónde mirar. Tendemos a escuchar en la frecuencia de las microondas, que son las mismas que se usan en tu cocina y en los radares. La razón por la que hacemos esto es porque atraviesan el gas y cuerpos cósmicos sin dificultades. We know this. They go right through all the gas and the dust that's between the stars without any difficulty. También sabemos que algunos fenómenos cósmicos ocupan esa frecuencia e intuimos que los extraterrestres también lo harán y que quizás transmitan por esas frecuencias porque esperan que nosotros tendremos equipo para escucharlos también. Son todo suposiciones e intentamos escanear el mayor número de frecuencia en estas bandas. We would have equipment to listen at those frequencies. So, really, we're just trying to sort of guess what part of the dial ET would be broadcasting on. And since we can't guess with certainty, we try to look at as many frequencies as possible. Porque una señal de radio, una vez es emitida, es, por así decirlo, infinita. Y corrígeme de nuevo si digo alguna tontería. Por así decirlo, nunca se apaga, sino simplemente se debilita. That's correct. That's correct. Many people don't understand that, actually. I get emails every week from people who say, well, eso es correcto. Mucha gente no lo entiende. Cada semana recibo correos de personas que me dicen que las emisiones de radio se perderán y se debilitarán en el espacio y nunca podrán ser recogidas, pero no es así. You're not going to see the moon light up with a bright spot because the light from the flashlight is, getting weaker, if you will, with distance. Es cierto que se debilitan. Se enciende una luz. En la Luna llega a la Tierra menos brillante y esto ocurre en la radio. Las señales se debilitan, pero nuestro equipo es muy sensible y es sencillo de hacer emisiones y transmisiones que mandan señales registrables a años luz. Y si nosotros somos capaces de hacerlo con poco más de un siglo usando la radio, ¿qué no podrán haber hecho los extraterrestres? To build a transmitter and a receiver that would work across many light years of distance. We have such equipment, and after all, we only invented radio, like 120 years ago. So even only, 100 years after inventing this technology, we can already build equipment that could do this. If we can do that, well, I'm sure that there are extraterrestrials that can do it too. De la misma manera que hoy en día vemos la luz de estrellas que a lo mejor murieron hace cientos de años o recibimos la luz que emitieron hace cientos de años, algo parecido pasaría con las señales de radio. Podríamos estar recibiendo señales de civilizaciones que las enviaron hace cientos de años o hace mucho tiempo, ¿correcto? Yes, that's possible. Although most of the star systems we look at are not quite that far. We tend to look at the closer ones. Sí, es posible, pero nosotros miramos las galaxias más cercanas. So typically the star systems we look at are a few hundred light years away. En el instituto leí Julio César de Shakespeare y es una señal de hace cientos de años y me sigue pareciendo muy interesante. In Latin class in high school I read Julius Caesar and that signal was 2000 years old.
But it's still interesting. Yes, of course. Okay. Existe mucha leyenda sobre la famosa señal WOW. ¿Qué podrías contarnos sobre ella? Could you tell us a little bit about it? The WOW signal was found in La señal WOW fue registrada, si no me equivoco, en 1977 en el radiotelescopio de Ohio de la Universidad de Ohio. A big antenna operated at the Ohio State University. Era un radiotelescopio viejo que no valía ya para mucho y lo pusieron a buscar señales de vida fuera del planeta. That was terribly useful for research anymore. De hecho, operaba de forma automática. No es que hubiera nadie allí, pero cada día un astrónomo miraba los informes de papel que se iban generando y uno de ellos encontró una señal muy fuerte y escribió a su lado "wow" como exclamación, y por eso se bautizó así y así se ha quedado. With the data that had been collected by the telescope during the last 24 hours. Han habido otras señales como esa, pero que solo se han encontrado una sola vez. El radiotelescopio automáticamente volvió un minuto después a buscar en ese mismo punto y no encontró ya nada. Nunca más ha sido vista. Nadie sabe realmente lo que fue esa señal, pero en ciencia, si algo no se puede comprobar dos veces, no tiene mucho fundamento. Efectivamente es un misterio que no podemos asegurar que sea una señal extraterrestre. No tenemos ninguna prueba de ello. That signal. It has never been seen again. Many people have tried. It has never been seen again. So you don't really know what it was. But if you can't see it twice, all you can say is, well, I mean, it was a mystery, but, you know, you can't say it was ET because you have no proof of that. Una vez leí en un libro dedicado a las anomalías científicas que con la señal WOW el SETI había encontrado exactamente lo que estaban buscando. Todo estaba diseñado para buscar una señal particularmente de ese tipo. El problema es que nunca se volvió a encontrar, ¿no? Eso sería el principal problema de la señal WOW. Yes. Well, remember, in science, you know, you don't want to make a claim that you can't back up. And in particular, en ciencia no quieres hacer una afirmación o un descubrimiento que nadie puede volver a encontrar. Por ejemplo, volvamos a los grandes exploradores. Imagina que uno de ellos encuentra una isla en medio del océano, llena de templos con oro, pero a la que nadie más puede llegar. Probablemente no pase a la historia como un gran descubridor. But nobody could ever find it again. You know, he probably would not go down in history as a great discoverer of things. Yes. En España hay un chiste muy popular que básicamente dice que si has salido con una chica o te has liado con ella, pero no puedes contarlo, básicamente no ha ocurrido. No conocía ese chiste, pero lo voy a empezar a usar. Podría contarte una versión extendida, pero quizás otro día. It's a funny one. Okay, well, let's pretend for a second that finally you... Fijamos que encuentran una señal que según SETI puede ser válida. ¿Cómo sería el protocolo de actuación? Existe mucha leyenda sobre esto y nos gustaría que nos contaras un poco cuál sería el método, el protocolo de actuación si encontraran una señal que bajo los criterios de SETI podría ser extraterrestre. Lucky yourself to find a signal that is under the SETI protocols, it can be regarded as ET signal. Right. Well, indeed, there is a document which is referred to as the SETI protocols, and in fact, the committee that I chair, Hay un documento en el comité permanente que se acaba de revisar porque lo queremos hacer más simple. Básicamente, este documento dice que si encontramos una señal, lo primero que se debe de hacer es verificar si no es una interferencia. Después se lo dices a todo el mundo y todos los astrónomos para que revisen la señal también y poder falsarla. Y tercero, no intentas hacer ningún anuncio oficial sin tener cierto consenso y apoyo de la comunidad científica con la que has compartido la información. Todo esto suena muy bien, pero en el caso de que se produzca una señal, sabemos que no pasará así, porque ya han habido falsas alarmas, y lo que suele ocurrir es que debes esperar varios días para verificar que es una señal legítima y ya en ese paso recurres a terceros, incluso de terceros países, para ver si podéis llegar a las mismas conclusiones. In case of a real signal, and we know because we've had some false alarms, so we kind of know what happens. What happens is that it takes you... Durante este tiempo siempre se filtran las cosas y acaban saliendo en blogs o medios de comunicación, y esto pasa pues porque no existe ninguna política que diga que estemos ante un secreto, y eso significa que en 24 horas empiezan a llamarte periódicos y televisiones. And you know, they might be in a different country, most likely they would be, and you have them look at it too, because if they can't find it as well, then it's just some problem in your own system. Los protocolos están bien,
pero la experiencia nos dice que antes de que sea verificada, los medios empiezan a recoger la noticia. Así que ya advierto que en el futuro siempre habrán falsas alarmas que acabarán viendo la luz en los medios sin que hayan sido científicamente verificadas. Keep it secret. Nobody's ever been told that, so nobody does. And what that means is that within 24 hours of finding an interesting signal, the newspapers begin to call you up and the local television stations. So what really will happen, I mean, the protocols are a very nice framework for what should happen, but what really happens is that the media start reporting the story even before you've confirmed the signal. And so that's what will really happen. And that means there are going to be many false alarms in the future where they report us finding a signal and then it turns out that the signal wasn't really ET, it was just some telecommunications satellite. So you can expect those kinds of stories. Y cuando ha habido una falsa alarma con visos de credibilidad, ¿ha sido contactado por el gobierno? ¿Tienen ellos un protocolo para contactarles si existe la certeza de que se ha producido de que se ha recibido una señal extraterrestre? No, the government's never shown any interest, actually. Even when we had signals that we thought might be real, I kept waiting for the government to call up. No, el gobierno no tiene ningún interés. De hecho, me encantaría que el gobierno tuviera algo de interés, porque quizás nos podría financiar, pero no es el caso en absoluto. El público americano se piensa que el gobierno federal vendrá y cerrará el instituto de forma inmediata. Yo nunca lo he visto de esa manera, pero tenemos la experiencia de haber captado señales que pensábamos que eran de origen extraterrestre y ni siquiera el alcalde de Mountain View me llamó. Nadie está interesado, solo me llamó el New York Times. Estos sí mostraron interés. Nobody was interested except the New York Times. They were interested. Llevamos décadas enviando señales al vacío. Cada emisión radiofónica de este planeta, cada onda de frecuencia modulada de radio, cada retransmisión televisiva, se queda en el infinito durante toda la eternidad. ¿Podría haber alguien ahí escuchando? ¿Cuánto tiempo necesitarían nuestras señales de radio para cubrir la distancia? Consideremos una vez más la analogía en la que el Sol es como una canica sobre la acera de Manhattan. Alfa Centauro, la estrella más cercana, es otra canica en una acera de Washington, D.C. Y a más distancia está otra canica, en Río de Janeiro. A un cohete que lanzase desde la Tierra la canica de Manhattan, le llevaría 75.000 años alcanzar Alfa Centauro, la canica en Washington. El mismo cohete tardaría 2 millones de años en alcanzar la canica de Río de Janeiro, una estrella a una distancia de 100 años luz. Afortunadamente, las señales de radio son mucho más rápidas que los cohetes, viajan a la velocidad de la luz. Así que en lugar de llevarle 75.000 años, la señal que viajase desde la canica en Manhattan hasta la canica en Washington tardaría solo 4 años y medio. Una señal viajando desde la canica de Manhattan a la canica de Río de Janeiro tardaría 100 años en hacer ese viaje. Algunas de nuestras primeras retransmisiones podrían estar llegando ahora. Pero ¿qué sucede al revés? ¿Podrían estar las civilizaciones extraterrestres enviando señales para ver si hay alguien en casa? En España, buena parte de la gente que tiene interés en estos asuntos intenta colaborar con el programa SETI at Home. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Could you tell us a little bit about it? How does it work? Because people, they really love to be part of your project. Well, antes de nada debo explicar que no es un proyecto nuestro, aunque hay mucha gente que piensa que así es. My mistake? Yeah, no, well, everybody makes that mistake. And, todo el mundo comete ese error. Es un proyecto de una unidad SETI que se encuentra en Berkeley, al otro lado de la bahía. Nosotros estamos en Mountain View, donde se encuentran los cuarteles de Google, por ejemplo.
y lo que hacen es distribuir datos que ellos han recogido entre aquellos que se han instalado salvapantallas SETI Home, y esos 8 millones de ordenadores que han instalado el salvapantallas ayudan de una manera u otra a procesar información sobre parte de los datos, no todos los datos que ellos recogen. Me parece una fantástica iniciativa y hace que mucha gente se interese y puede que alguno de estos ordenadores acabe dando con una señal válida. So when you have 8 million computers, and of course not all of the computers are operating, but some of them are, you have millions of computers that are processing their data. Well, then they can look deeper into those data, at least the data that are distributed via the internet. It's not all their data. So it's a wonderful computing project, and it gets a lot of people interested in SETI. And who knows, it hasn't found a signal yet that has been verified as being ET, but it might happen. Okay, so it has... Entonces SETI at Home tiene el sello de aprobación de Mr. Shostak. Por supuesto, absolutamente sí. Here in Spain, I guess the same... Aquí en España estamos realmente hartos de hablar de la crisis. Pero hablando de SETI parece que nadie está a salvo de sus efectos. ¿Cuál es la situación actual de SETI en la actual coyuntura financiera? What's the situation of SETI today? Are you going through some issues or? Yes. Yes. Obviously, we don't have to, we don't have to worry about what's going to happen to our no tenemos euros. que preocuparnos por nuestros euros. We do. I have some euros, but okay, well. they're going down. And well, dollar is going up, so well, that's good. Anyhow, but of course, the economic crisis is not limited to Europe by any means. There's certainly one here. Pero la crisis económica y sus efectos permanentes afectan en Estados Unidos. Pero también tengo que decir que SETI no recibe dinero del gobierno, aunque muchos americanos así lo creen. Many Americans think that it is. They assume we're using their tax dollars to look for ET, but we're not. La gente piensa que estamos gastándonos el dinero de sus impuestos buscando extraterrestres, pero eso no es cierto. Recibo correos cada día porque nos acusan de gastarnos sus impuestos, pero no es verdad. Nosotros nos financiamos por donaciones que en principio no deben verse afectadas por recortes de presupuestos, pero que sí lo hacen. Pero aunque tengas mucho dinero, quizá pienses que tienes un poco menos que muchísimo dinero y dones un poco menos o dones a otras cosas. Así que, pese a todo, nuestra financiación sufre cuando la economía va mal. And so fundraising for SETI obviously suffers when the economy is bad. So we suffer too. Okay, well, hopefully we can... Bueno, esperamos modestamente contribuir a expandir la palabra sobre SETI y que podáis seguir recibiendo donaciones para continuar con vuestro interesante trabajo. Te lo habrán preguntado miles de veces, pero ¿cuáles tú crees que son las posibilidades reales de encontrar vida extraterrestre? I know you have been questioned this thousands of times, but we would like to know a little bit. What will be your bet? Well, of course, nobody really knows. We don't know when we'll find a signal or if we'll ever find a signal, to be honest. We don't know that. Nadie sabe cuándo encontraremos una señal o si alguna vez la encontramos. Es como preguntarle a Colón en Cádiz 2 semanas después de partir si iba a encontrar algún nuevo continente. Él probablemente diría que hasta el momento solo ha encontrado agua. Así que estamos un poco igual. So we don't know either, but on the other hand, SETI is speeding up. The search speeds up, and it speeds up because of improvements in digital technology. Pero por otro lado, SETI está acelerando su búsqueda y lo estamos haciendo gracias a que la tecnología cada vez nos ayuda más, por lo que esperamos que en 20 años tendremos una capacidad mucho más grande de observación y de recogida de señales. Aún así, normalmente suelo apostarme con quien quiera una taza de café, que antes del 2025 encontraremos señales extraterrestres, y solo espero que no tenga que comprar un montón de café. And it's 1,000 times more than we've done so far. So when people ask me this, I say, I don't know, but I'll bet you a cup of coffee we'll find ET by 2025. That's what I say. I hope I don't have to buy a whole lot of coffee. Y por otro lado, aparte de buscar señales, ¿está el SETI emitiendo señales, valga la redundancia, al espacio exterior? ¿O no hace falta por nuestra propia actividad tecnológica que ya nos delata? You're going to have to repeat that one. That one I did. Okay. Are we sending any signals, any radio signals, or our communications is emitting every day? Well, we don't deliver. No lo hacemos. Algunas veces lo hemos hecho en modo de prueba,
pero permanentemente estamos emitiendo televisión, aunque es una señal que difícilmente puede expandirse por el espacio exterior, pero también hay señales más poderosas como los radares de los aeropuertos. Pero solo lo hemos hecho durante unos 60 años y no han llegado muy lejos, la verdad. But we do broadcast, of course, from Earth 24 hours a day, 7 days a week. Our television, it would be hard to pick up. Yeah, it'd be hard to pick up our television, but that's going out into space. And a much stronger signal are all the radar sets here on Earth, down at the local airport and so forth. So those signals are going out into space, but of course we've only been doing that for, 60 or 70 years, so they haven't gotten very far yet. No quiero robarte más tiempo, pero nos gustaría hacerte unas rápidas preguntas sobre aspectos más heterodoxos de tu trabajo. Me encantaría responderte, pero tengo que irme a una entrevista con la BBC y voy a tener que salir ya. La BBC, bueno, entendemos que son algo más importantes que nosotros. Pero bueno, para acabar me gustaría preguntarte si quieres decir algo que nos ha recogido en esta pequeña entrevista y que te gustaría añadir. Well, let me just make one last comment then, Pablo. Me gustaría hacer un último comentario, Pablo. SETI es una empresa incierta. No es la típica investigación científica donde se lleva a cabo un experimento falsable. En SETI, que no hayamos recibido ninguna señal no dice mucho. No dice que no haya extraterrestres ahí fuera, pero SETI al menos brinda la oportunidad de probar que existe vida extraterrestre inteligente. Realmente es como la gran época de exploración del siglo XVI, cuando la gente zarpaba con sus barcos para descubrir continentes que no sabían que existían, y si en un plazo de 30 años consiguieron mapear todo el globo terráqueo, pues se parece un poco a lo que nosotros hacemos hoy. Es un tipo de exploración diferente, con un diferente tipo de instrumentos, pero lo esencial es lo mismo. Yo creo que existen grandes posibilidades de que este experimento tenga éxito en un periodo que abarca la vida de los que están oyendo este programa. Y si tiene éxito, cambiará todo para siempre. Y no porque tu vida cotidiana vaya a cambiar, pero sabemos que lo que pasa aquí en la Tierra está pasando en otros sitios y considero eso como algo muy apasionante de conocer y saber. Y ciertamente lo es. Bueno, Mr. Shostak, muchas gracias por su tiempo y esperamos que en algunos años vuelva usted a nuestro programa a contarnos cómo fue ese primer contacto. I hope so too, Pablo. Thank you very much. Muchas gracias, señor Shostak. You say de nada. You can say de nada. I just said de nada. Okay. De nada. Muchas gracias. Lo has oído una y otra vez, constantemente. Es siempre la misma información, los mismos datos en diferentes voces, los mismos casos una y otra vez, siempre con idéntico punto de vista. Has escuchado 1000 veces cada pregunta y cada respuesta. Conoces cada teoría, cada hipótesis, cada supuesta explicación a las incógnitas que se plantean. Pero las cosas están cambiando. El mundo del misterio está cambiando. Si estás hastiado de los planteamientos clásicos, si quieres escuchar una forma diferente de abordar los enigmas, entonces hay un programa para ti que ofrece nuevas soluciones. Expediente FDM, el programa de foros del misterio. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio.
Hola a todos, después de este descanso navideño vuelve Expediente FDM y como no vuelve la sección de noticias. Pero bueno, a través del foro o a través de internet ya estáis al día de las más importantes que han ocurrido en estas navidades. Así que vamos rápidamente para intentar estar más al día si cabe de este tema que nos gusta. Comenzamos con una noticia que podemos encontrar en tendencias científicas. Y es que científicos alemanes, concretamente del Instituto Max Planck de Psiquiatría, del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Hospital Charité de Berlín, han sido capaces de medir el contenido de los sueños en las personas que están dormidas, lógicamente. Y es que la capacidad de soñar ha sido un aspecto fascinante y ya enlazo con el último programa de Expediente FDM, donde Antonio Runa, junto con Harry Marcus, nos hablaron de este tema apasionante. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad? Pues es que estos científicos creen que son capaces de saber lo que una persona dormida está soñando. Y la técnica utilizada ha sido examinar a un voluntario cuando entra en la fase REM. La fase REM es la etapa en la que soñamos con mayor intensidad. Como decía Harry Marcus en la entrevista, es donde aparecen siempre las pesadillas. Y es que científicos como Martin Dressler o Michael Six, ambos del Instituto Max Planck de Psiquiatría, han relacionado la actividad del cerebro cuando estamos despiertos con la actividad del cerebro cuando estamos dormidos. Y es que son capaces de saber, por ejemplo, cuando nosotros movemos las manos, se activan dos zonas en el cerebro. Una zona naranja, una zona azul en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. Esto se puede ver claramente en una fotografía que aparece en la noticia. Bueno, pues cuando estamos dormidos, en la fase REM, se activa una zona naranja y una zona azul en la parte derecha. Por lo tanto, los científicos saben que el paciente o el voluntario que está durmiendo, que se encuentra en la fase REM, saben que está moviendo las manos. Es un importante descubrimiento porque sabemos, o hemos descubierto, que los sueños, digamos, que no son una sala de cine, donde nosotros nos limitamos a observar de una manera pasiva un evento, incluso en tercera persona, nosotros nos observamos a nosotros mismos, sino que también incluye actividad en las regiones del cerebro. Es como si el cerebro realmente fuera consciente o pensara que nos estamos moviendo, aunque estamos soñando. Esto con el tiempo podrá extrapolarse y seremos capaces de recrear completamente y con bastante detalle cuál ha sido nuestro sueño, qué hemos hecho, si hemos estado corriendo, andando, nadando, cualquier tipo de actividad que podamos imaginarnos. Y vamos ahora a tratar de desmentir una noticia que salió estas navidades, y es que el SETI había publicado que había encontrado una serie de radiofrecuencias extrañas. Bueno, pues rápidamente se expandió que esas señales eran extraterrestres, que tenían inteligencia. Bien, pues en HuffingtonPost.com se publica un artículo donde los investigadores del SETI desmienten que esas señales no son extraterrestres, al menos de momento. Y es que rápidamente, cuando investigadores del SETI, de la Universidad de Berkeley, publicaron que habían encontrado señales de origen desconocido, rápidamente en las redes sociales se atribuyó a señales extraterrestres. Bien, pues el equipo de Berkeley acaba de informar que se necesitan muchos más datos para confirmar cuál es el origen de estas señales, para saber si realmente vienen de una fuente inteligente. Estas señales, ellos dicen que de momento son interferencias de radiofrecuencias,
RFI, por las siglas en inglés. Ellos califican que esto es una pesadilla para cualquier radioastrónomo, puesto que puede venir tanto de un origen extraterrestre o un origen inteligente, como de cualquier estrella, cuásar o incluso satélites de radar, o sea, de origen antrópico por wifi. No obstante, a pesar de interpretarlos como radiofrecuencias, es muy importante investigar su origen, no solo por si es extraterrestre o por si tiene inteligencia. Valga como ejemplo una señal de este tipo que se detectó en 1967, no se conocía su origen, se pensaba que era inteligente, tenía un ritmo constante y finalmente se detectó que era un nuevo tipo de cuerpo celeste. Fue lo que se denominaron los pulsar. Y ya para terminar, vamos con una noticia sobre ovnis. Y es que un cigarro ovni fue visto en Lansing, en Michigan. Brevemente, diremos que en Lansing un testigo que iba conduciendo con su coche por la avenida Michigan decide mirar hacia arriba por un reflejo que ve en el cielo y ve una especie de cigarro, un objeto con forma de puro. No emitía ningún tipo de luz, no tenía cola, no tenía alas, no dejaba ningún tipo de estela, nada que pudiera asemejarse a un avión. El testigo miraba hacia arriba, vio esa reflexión, por lo tanto, como decía que no tenía prisa, paró con el coche para mirar bien al cielo y pudo comprobar que efectivamente es lo que había visto de reojo. Él decía que tenía forma de cigarro, que era un objeto blanco y de un tamaño considerable, aunque no puede asegurar su escala. Intentaremos ver si se ha visto por más personas en esa zona, porque desde luego el avistamiento parece interesante. Y nada más. Esto ha sido todo, lo que ha dado así las primeras noticias de este año 2012. Nos vemos en el próximo programa. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Terra Incógnita. Año 1940. Polonia. Los nazis empezaban a construir los campos de exterminio, en los que millones de judíos y gitanos perderían la vida. El ejército de ocupación necesitaba mano de obra más que barata. Sus fábricas de armamento tenían que trabajar al 100% para poder mantener una guerra. Los alemanes reclutaban a trabajadores polacos de una forma sencilla. Entraban en los pueblos armados hasta los dientes y amparados en la noche irrumpían en las casas, secuestrando a toda persona, ya fuera hombre, mujer o niño, que estuviera en edad de trabajar. Pocos regresaban. Todos temían las visitas de los nazis. Nadie era capaz de pensar con claridad. Tenía que existir un punto débil en la maquinaria bélica. Hoy, en las visiones de la antigüedad, conocemos la historia de dos doctores que encontraron la forma de contraatacar al enemigo sin utilizar la violencia, sin disparar una sola bala. Eugeniusz Lazuski y Stanislaw Matulewicz, dos hombres a los que muchos les debían la vida, dos hombres sencillos, del pueblo,
autores de una de las proezas más ingeniosas de la Segunda Guerra Mundial, la simulación de una epidemia de tifus. Visiones de la Antigüedad, con Miguel Ángel Maca. Lazuski era un joven de Varsovia, que hacía pocos meses que se había licenciado en medicina. Con su esposa se trasladó a un apartamento de Polonia para emprender una nueva vida en común. No temía que lo deportaran, porque los alemanes necesitaban supervisión sanitaria en los territorios que ocupaban. Para salvaguardar la salud de la tropa, obligaban a los médicos polacos a mantener una estrecha vigilancia de la salud pública e informar de cualquier brote epidémico grave, sobre todo de tifus. Esta enfermedad se transmitía por los piojos. No es difícil imaginar lo que la guerra suponía para estos parásitos, un verdadero paraíso. Los germanos tenían terror al tifus. En Alemania habían conseguido erradicar la enfermedad, algo bueno para la población en tiempos de paz, pero de terribles consecuencias para los soldados en tiempos de lucha. Su sistema inmunológico no había creado anticuerpos, lo cual les dejaba prácticamente indefensos ante un contagio. Hacia finales de 1941, Lazuski diagnosticó el primer caso de tifus en un joven que se encontraba parcialmente inconsciente, aquejado de una fiebre de 40 grados y con el cuerpo cubierto de las manchas rojas características de la enfermedad. Le tomó una muestra de sangre que envió al laboratorio de supervisión de los alemanes para que la analizaran y esperó el diagnóstico. Por aquella época el método de diagnóstico habitual para el tifus era la reacción de Weil-Felix, que consistía en mezclar un reactivo llamado Proteus OX19 con una muestra de suero sanguíneo. El resultado era positivo si el reactivo hacía que el suero se aglutinara y enturbiara. El proceso tenía una pega. Para conseguir un resultado concluyente, la temperatura del entorno debía ser de 38 grados centígrados exactos. Lazuski fue a visitar al pueblo de al lado a un amigo con el que había hecho la carrera en la Universidad de Varsovia, el doctor Matulewicz, para contarle lo sucedido. Si es cierto que toda historia tiene un comienzo, he aquí el de esta. Matulewicz era especialista en medios de diagnóstico y no le hacía falta ningún laboratorio para diagnosticar el tifus. Puso a hervir un poco de agua sobre su mesa de trabajo. Con un termómetro común tomó la temperatura junto al agua, acercándolo y alejándolo hasta encontrar un punto exacto que marcó con una línea. 38 grados centígrados exactos. Puso una muestra de sangre y el suero se aglutinó. El visitante se quedó estupefacto con la demostración. No fue la única sorpresa del día. Matulewicz le lanzó una pregunta. ¿Qué ocurriría si en vez de mezclar el OX19 con una muestra de sangre, se lo inyectáramos a una persona sana? Lazuski no sabía qué responder. Su colega sí, porque ya lo había probado. La prueba del tifus daba positivo, o mejor dicho, un falso positivo en personas sanas. Y lo más importante, no había peligro para el individuo, ya que el reactivo estaba preparado con bacterias muertas. Nadie, excepto 2 médicos rurales, sabían esto. Tenían que aprovechar la ventaja y jugar con el terror que los alemanes mostraban ante la enfermedad. Así es como empezó el gran engaño del tifus. Los médicos eligieron pueblos enclavados en el bosque y poco frecuentados por los alemanes. Durante el invierno de 1941-1942, indujeron la reacción positiva en algunas personas para no despertar sospechas. Los alemanes registraron los casos manteniendo en cuarentena las casas afectadas y restringiendo los movimientos de los infectados. Como piojos y tifus iban de la mano, en invierno se podían inocular a mayor número de personas, porque también los parásitos eran más, mientras que en verano se reducían en la misma proporción que la enfermedad. Los alemanes no sospechaban. En otoño los 2 médicos volvieron a ponerse manos a la obra, esta vez con más ahínco. Buscaban enfermos de gripe, con dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y dolores musculares. Les diagnosticaban tifus y les ponían una inyección, diciéndoles
que era para aumentarles la resistencia. Con más miedo que vergüenza, ninguno de los engañados pacientes protestó. A los pocos días les citaban de nuevo para tomarles muestras de sangre. Matulevich era más temerario. Si no encontraba pacientes con síntomas, él mismo se los provocaba administrándoles una mezcla de reactivo y ciertas bacterias que causaban los mismos efectos, pero de manera inofensiva y pasajera. Tenía gracia. Las personas entraban en la consulta sanas y salían enfermas. Seguro que estás pensando que lo mismo que ahora. No seas malo. En plena guerra mundial era por una buena causa. Era de vital importancia que el plan no saliera a la luz. Ni siquiera sus esposas lo conocían. Tal fue el compromiso que habían adquirido que durante un viaje a Varsovia, Lazowski consiguió una cápsula de cianuro que llevaba siempre consigo para no confesar si le detenían. En la primavera de 1943 toda la región estaba llena de avisos escritos en alemán. Cuidado, tifus. La epidemia avanzaba imparable, consiguiendo que 12 poblaciones y 8.000 habitantes no recibieran la visita del enemigo. Se terminaron las deportaciones, porque los alemanes eludían cuidadosamente los sitios, para ellos contaminados. Alemania, después de Stalingrado, empezó a perder la contienda, volviéndose más despiadados. Matulevich huyó con su mujer. Lazowski se quedó. En el verano de 1943 suspendió las inyecciones, pero nada más llegar el invierno las reanudó. Fue un error, porque el jefe de la Gestapo destacado en la zona sospechó al comprobar que muchos de los enfermos sobrevivían. En febrero de 1944 citaron a Lazowski a comparecer ante un grupo de médicos alemanes en el pueblo de Turbia. Fue la hora de agudizar el ingenio. Intuyendo que los alemanes sospechaban que estaba enviando a los laboratorios sangre de verdaderos enfermos con nombres diferentes, dejó que ellos mismos tomaran las muestras. Los llevó a las casas rurales más sucias y no dejó de advertirles que no se acercaran demasiado a los ocupantes, porque podían salir infestados de piojos. El miedo surtió efecto porque los inspectores, muy nerviosos, tomaron muestras y se marcharon sin hacer exámenes. No se dieron cuenta de que bajo las mugrientas camisetas ninguno tenía manchas rojas en el cuerpo. Los resultados fueron los mismos: reacción de Weil-Felix positiva, tifus. Después de la guerra, ambos médicos se fueron de Polonia. Lazowski a Estados Unidos y Matulevich primero a Bélgica y luego a Zaire. Tras entablar correspondencia, en 1977 dieron a conocer el engaño, ni más ni menos que 3 décadas más tarde. Eligieron para ello la revista mensual de la Sociedad Estadounidense de Microbiología. Esta ha sido una visión de la antigüedad, la historia de 2 personajes que se jugaron la vida por el prójimo. Espero que os haya parecido interesante. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Edenex, la radio del misterio en Internet. Sintonízanos desde www.edenex.es. El experto opina, con Pedro Amorós. Desde que comencé a investigar el fenómeno de la psicofonía, me di cuenta de que en determinados momentos, en las psicofonías, en las grabaciones, aparecían unos sonidos extraños que antecedían a las grabaciones. Eran unos clics metálicos que se hicieron muy famosos hace algún tiempo entre los investigadores porque parecía que era la llave que daba entrada a las propias psicofonías. Luego, con el tiempo,
Y con la experimentación me di cuenta de que todo esto no formaba parte, ni más ni menos, que de un entramado sistema de frecuencias, de sonidos ambientales, que parece ser que quedan residuales en el ambiente y que se transforman para generar la psicofonía. Tal y como expliqué en la hipótesis que planteo en el libro mío de las psicofonías, de la transformación energético-sonora, existen determinado tipo de sonidos en el ambiente que se transforman y que empiezan a generar de alguna manera un tipo de entrada, una llave, una pértiga que les sirve a estas voces psicofónicas para manifestarse más impetuosamente, más fuertes, ¿no? Tenemos una pauta y esta es mi conclusión al respecto, ¿no? Y la pauta es que el sonido ni se crea ni se destruye, solamente se transforma porque es energía. Es evidente que cumple el primer principio de la termodinámica, de la conservación de la energía, donde dice que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma y el sonido es energía. Desde ese prisma, desde esa pauta, empezamos a comprender que, en efecto, pueden existir muchas voces psicofónicas que están formadas a partir de ruidos base que existen en el ambiente y que estos forman lo que nosotros conocemos como onda portadora general para poder grabar, para poder quedar registrada una psicofonía propiamente dicha. Cuando analizamos la psicofonía nos damos cuenta de que en efecto no está constituida de características foniátricas humanas, sino que tiene una serie de tonos, en algunas robotizado, en otras generado aleatoriamente como si fuese un ruido, etcétera, etcétera, que las hacen distinguir de lo que es una voz humana. Por ejemplo, ahora cuando estáis escuchando mi voz, pues mi voz tiene unas características al igual que las de muchos otros, ¿no? Entonces, dentro de cada voz existe una huella que se llama la huella foniátrica, y esa huella foniátrica o fonográfica, como queramos llamarla, pues nos da una serie de conclusiones de la cavidad bucal, la cavidad nasal, prácticamente todo lo que influye dentro del aparato fonador que tenemos los seres humanos. Las psicofonías no tienen este aparato. Las psicofonías están formadas a partir de ondas de sonido, ondas de presión sonora, que son a su vez transformadas en voz. Y este es el resultado de una psicofonía, probablemente, porque tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, los investigadores nos basamos en frecuencias, en distintos tipos de frecuencias, capaces de producir esa modulación intensa de las propias voces. Estas se llaman frecuencias portadoras de sonido, ¿no? Algunas personas, algunos investigadores utilizan, por ejemplo, el sonido del agua de un grifo caer. Otras personas utilizan el ruido de las hojas de un árbol, como por ejemplo fue el caso de Fredrik Jürgenson cuando grabó su primera psicofonía, que la grabó en un pequeño bosquecito que estaba detrás de su casa en Estocolmo, y utilizando en el atardecer el ruido de las hojas de los árboles fue como consiguió esa grabación de la primera psicofonía. Yo muchísimas veces también he trabajado con las hojas de los árboles con sonidos espectaculares, ¿no? El sonido de agua, el sonido de la lluvia, el sonido de la noche, el sonido de los grillos, el sonido del ambiente de una casa, la resonancia de una casa, la resonancia de una catedral, todo esto nos da ambientes de tipo portadora que son factibles o no para la grabación psicofónica. Algunos las favorecen y otros no tanto. Para conseguirlas, ni más ni menos que hay que estar en el momento adecuado, en el lugar apropiado. Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. Un pastor da clase de catequesis a unos niños en una parroquia cualquiera sin concretar del mundo. Pero eso sí, hace 30 años. El párroco asegura que al principio de todo solo estaba Dios. Antes de que pueda seguir con la historia, uno de los niños le interrumpe. ¿Qué había antes de Dios? Antes de Dios no había nada, responde el párroco ofendido. La pregunta le parece un insulto en sí. Dios era todo y no había ni un principio ni nada que se le pareciera. Siempre había estado ahí. Pero el niño no se plantea ninguna tontería. De hecho, el niño usa su instinto natural, según su perspectiva del universo.
atorada a nuestra visión particular del espacio-tiempo, según la cual siempre debe haber un principio para todo. Hoy intentaremos remontarnos al principio de todos los principios. Hoy conoceremos a ese gran desconocido que es el Big Bang. ¿Pero es el Big Bang el auténtico inicio de todo? ¿Si había algo antes que fue? ¿Y qué fue exactamente lo que dio lugar a la singularidad del Big Bang? La respuesta a esto último podría ser sencilla. Lo que había antes del Big Bang fue lo que lo provocó. Y a partir de aquí la cosa se complica. Se puede saber que provocó una explosión si estudiamos su onda expansiva, y en efecto, hemos aprendido mucho de esta explosión analizando la onda expansiva, por llamarlo así, pero es justo aquí donde nos encontramos con el error habitual aplicado al Big Bang. No hay mejor forma de definir el Big Bang como una enorme explosión, la madre de todas las explosiones, y al mismo tiempo es un gran error verlo así, principalmente por culpa de nuestro modo de entender lo que es una explosión, habitualmente muy condicionado por la visión de una bomba o cualquier otro artefacto explosivo. El Big Bang no funciona así, no hay un epicentro, no hay un lugar donde resida el origen de la explosión y a partir del cual el universo entero se expanda. Si visualizamos el Big Bang de esa forma, todas nuestras demás perspectivas partirán de un punto erróneo. No hay un centro del cosmos, un punto donde estalló hacia todas las demás direcciones. Para entender la explosión del Big Bang debemos aplicar un símil sencillo, casi estúpido. Poner un ejemplo sencillo, casi estúpido, y entenderlo como personas sencillas que somos, casi estúpidas. Utilicemos un programa de edición de archivos de imagen. Sí, por ejemplo, Photoshop. Abrimos una foto que nos hemos descargado de internet. Una imagen extraña, diferente a todas las demás. Para empezar, es completamente negra. La imagen tiene unas dimensiones específicas, pero solo tiene negrura. Aún así, hay que subrayar que tiene algo especial. Luego lo explicaremos. Además tiene muchos puntos blancos, píxeles blancos, como pinchazos realizados con la punta de un bolígrafo en una cartulina negra. Cuando abrimos este archivo con Photoshop, este programa expone la imagen a su tamaño normal. Vemos el fondo negro y un montón de puntitos luminosos. Pues bien, imaginemos que ese es el momento sideral actual, el momento en el que se encuentra el universo en este instante. Los puntos luminosos son enormes galaxias. Si tecleamos Control-, la imagen se reducirá. La imagen seguirá teniendo las mismas proporciones, pero será un poco más pequeña a nuestra vista. Pero ya dijimos que esta imagen tiene algo especial, porque Photoshop empequeñece el tamaño de la imagen, pero no el tamaño de los puntitos de luz. Los puntos de luz conservan siempre su mismo tamaño, un píxel. Si apretamos de nuevo Control-, la imagen se volverá más pequeña. Los puntos de luz conservan su tamaño de un píxel, insisto, pero el espacio que los separa se ha reducido. Si apretamos Control- sin cesar, la imagen se reducirá hasta convertirse en un recuadro minúsculo, un punto negro. No lograremos ver nada de nada. Si los puntos luminosos no se reducían a medida que la imagen lo iba haciendo, llegaría un momento en que estos se fueran uniendo entre sí hasta formar un único punto luminoso en un único píxel donde estaría contenida toda la imagen. Pues bien, más o menos, así era el universo cuando todo empezó. Las galaxias no se habían formado porque toda la materia estaba revuelta en una papilla energética de difícil descripción. El Big Bang fue como teclear Control+, desde ese puntito ridículamente pequeño en que hemos convertido la imagen, hasta que ésta se hace más y más grande en la pantalla de nuestro ordenador, hasta que finalmente se hace tan grande que ya casi no vemos nada. Curiosamente, los puntos luminosos no han crecido. Sigue siendo cada uno de ellos un píxel único y luminoso, pero la distancia que separa a unos de otros ha aumentado hasta alejarlos completamente. Así es como se expande el universo. Todo él. Por supuesto se forman nuevas galaxias, otras desaparecen, digamos que hay un jaleo tremendo en todo el cosmos, pero las galaxias no se estiran como el chicle. Es el espacio que las separa el que lo hace. No como un chicle exactamente, sino como una carretera que se alarga separando dos ciudades entre sí, pero conservando el mismo número de carriles y el mismo grosor de calzada. Cabe aclarar como dato de puro vértigo que en una fracción de una billonésima de trillonésima de segundo, el universo creció en un factor mayor de 1 billón de trillones. Fue un visto y un no visto. Una especie de flop, en el que no había nada de nada y de repente allí teníamos un universo colosal.
Lo más curioso de todo es que el universo ha seguido expandiéndose y haciéndose cada vez mayor con el tiempo, y cada vez se expande más deprisa. Ya sabemos que esta explosión del universo no podemos compararla con la explosión de la metralla de una granada que explota. De hecho, el término explosión para referirse al origen del cosmos siempre ha sido el gran hándicap que ha conducido a la mayoría de los profanos a malinterpretar la idea del Big Bang. Aclarado esto, pasemos a otro punto. Hay que decir que las galaxias que se acercan a la nuestra emiten un tipo de radiación concreto. Es como si se iluminaran de un color determinado. De hecho, es así. Las galaxias que se alejan de nosotros emiten un color diferente. A esto se le llama efecto Doppler y tiene que ver con nuestra situación en el espacio y el modo en que vemos la distorsión de la luz que emiten esas galaxias. Gracias a esto, sabemos que una galaxia se aproxima a la Vía Láctea y sabemos cuándo una galaxia se aleja de nosotros. Pues bien, ahora mismo los científicos son capaces de calcular la velocidad a la que se alejan y acercan estas galaxias, con precisión. El resultado de estos cálculos nos orienta sobre la velocidad de expansión del propio universo, el modo en que crece el vacío que separa las galaxias entre sí. Bueno, es un error hablar de vacío porque la negrura del espacio no está vacía en absoluto, pero es mejor dejarlo así para no dificultar la comprensión de lo que se está contando. Gracias a esta secuencia de la película del universo, una película que empezó a proyectarse hace mucho tiempo, podemos enterarnos a grandes rasgos de qué nos habla la trama principal y hacernos una idea de cómo los protagonistas de este film cósmico han llegado hasta este punto del argumento. Podemos, siguiendo con este símil cinematográfico, rebobinar la cinta de celuloide hasta el principio de la película. De esta manera sabemos que el Big Bang se produjo hace 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. La historia de la humanidad no empieza sino hasta hace 10.000 años, siendo muy pero que muy permisivos, así que yo os pregunto, ¿sabríais decirme cuántos bloques de 10.000 años podríamos meter en la historia del universo? 1.370.000 bloques de 10.000 años. ¡Qué mareo! Algunos satélites muy complejos de anisotropía de microondas pueden medir la huella del Big Bang a día de hoy, porque el Big Bang todavía resuena en cada porción del universo, como un estallido sin precedentes que nos recuerda la verdadera dimensión de la inmortalidad. Pero el problema es que ni siquiera los más precisos satélites que puedan registrar esta reverberación pueden hacer una medición fiable hasta el inicio mismo del gran estallido. La sonda Wilkinson no es capaz de mirarle a los ojos al Big Bang hasta una fecha anterior al año 400.000 de nuestro universo. Ya es ir bastante atrás, pero es su límite. Afortunadamente, si nada lo retrasa, el satélite espacial LISA, LISA, una especie de antena espacial con interferómetro láser, será puesto en órbita en 2019. Se trata de 3 cuerpos de satélites colocados en triángulo equilátero con 5 millones de kilómetros por cada lado, interconectados entre ellos. Será un instrumento científico de unas dimensiones impresionantes y con una sensibilidad de precisión jamás vista. Cuando esté en órbita, LISA será capaz, en teoría, de remontarse a cuando el universo tenía solo 1/billonésima de segundo de edad. Sería la mejor manera de echar un vistazo a lo que ocurrió antes del propio Big Bang, que ocasionó la mecha que hizo detonar esta mal llamada explosión. LISA sería capaz de medir la radiación gravitatoria producida por el Big Bang, llegando incluso a verificar cuál de las predicciones formuladas acerca del inicio del universo es la correcta. Hasta sería posible que nos diera luz sobre nuevas teorías hasta ahora impensadas. En este punto muchos os preguntaréis cuáles son las teorías con más peso en el terreno del origen del propio Big Bang. Una de ellas nos muestra el universo como un gran corazón, que se hincha y encoge a intervalos de tiempo. Esta teoría se ampara en lo que se conoce como el Big Crunch, cuando la explosión se frena y la gravedad repulsiva ceda ante la gravedad atractiva. El universo se plegará hasta lograr un efecto de marcha atrás, y el proceso se repetirá hasta el infinito. Según esta teoría, no hay un inicio propiamente dicho, lo cual no es fácil de concebir para muchos. Otra teoría es la del multiverso de burbujas, en la que cada universo es una burbuja, y así algunas burbujas podrían fundirse en una mayor o fisionarse en varias burbujas más pequeñas. Cada una de estas burbujeantes colisiones daría comienzo a un Big Bang, o a un efecto desconocido que crearía quizá un maxicosmos nuevo o un multicosmos, o vete tú a saber. La teoría del mundo brana nos sumerge en otro multicosmos en el que cada universo está comprimido en una brana. Cada uno de estos universos brana cumple un ciclo cosmológico que se compararía a una palmada, que sirve para
separarlos y volverlos a unir en otra palmada. Es otra teoría tan compleja como las anteriores y tan profunda que necesitaría una sección de ciencia peculiar para ella sola, únicamente para empezar a explicarla por encima. A veces la posible explicación a todo es tan sencilla como tajante. Quizá hubo algo antes de ese inicio, pero no estamos capacitados para entenderlo. Nosotros entendemos el antes y el después porque estamos atados a la dimensión del tiempo, pero la dimensión del tiempo fue creada junto a las 3 dimensiones espaciales en el Big Bang. Antes del Big Bang no había tiempo, por lo cual no había antes. La singularidad conocida como Big Bang no surge en el espacio, sino que la propia singularidad crea el espacio, donde luego aparece todo lo demás. La propia singularidad crea también el tiempo, donde luego ocurrirá, o mejor dicho, a partir de cuándo ocurrirá todo lo demás. Al colocar el tiempo como la 4ª dimensión que conforma nuestra realidad, descubrimos que no hay un antes del Big Bang, con lo cual preguntar qué ocurrió antes carece de sentido. Es un parámetro de difícil comprensión como el del vacío, que se suele entender de igual manera incorrectamente, o el de un cosmos sin límites espaciales, pero nos esforzamos en intentar explicarlo todo según nuestros limitados campos de visión, con nuestras inexactas medidas sin entender que al universo le importa un bledo si estamos o no capacitados para computarlo con precisión. A lo cual quizá la respuesta del párrafo del inicio de esta sección no esté tan alejada de la realidad. Desde un cierto punto de vista, lo que se decía sobre Dios y lo que se dice sobre la singularidad podría ser lo mismo. Se puede demostrar que existió un Big Bang. Por supuesto, ahora a los creyentes les cae mejor ese Big Bang, al que tanto habían despreciado antes, pero hay que tener en cuenta que tampoco sabemos si esta teoría apunta hacia la verdad. Como veis, conocer al Big Bang es complicado, por lo que seguirá siendo un completo desconocido, pero pensar en él no es ningún error. Si algo tan grande y tan rápido como el Big Bang no fuera capaz de sugerirnos tantas posibilidades, no merecería la pena meditar sobre él. Pero la merece. Quizá nada lo merezca más. Es justo decir que el Big Bang es la personalidad más importante de una fiesta. Sabemos que fue el primero en llegar, pero ya hace tiempo que se marchó. Y aún todo el mundo en la fiesta no hace sino hablar sobre él. De un modo sencillo, pero no del todo inútil, ya empezamos a conocerle un poco mejor. Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVoox. El primer programa del año 2012 con una queja, Antonio. Estoy muy enfadado. ¿Por qué? Además estoy enfadado contigo. ¿Conmigo? Sí, señor, contigo. ¿Te digo el por qué o no te da igual? Bueno, hombre, por quedar bien, cuéntamelo. Pues porque hace poco te he llamado por teléfono, resulta que estabas en un supermercado, te he dicho que me compraras 2 caballos y a que no me has comprado ninguno. Carlos, por favor, ¿por qué tienes que airear nuestra vida privada? Es cierto, he bajado a por Coca-Cola, que me había quedado sin Coca-Colas. Sí, señor, gracias por... Claro, yo te llamo, ¿qué? ¿Estás en un supermercado? Sí, tal, hostia, cómprame algo. ¿Tú? ¿El qué? El tal, un par de caballos. Venga, vale, que están en oferta. Venga, uno con silla y otro sin silla. Venga, va, tal. ¿Dónde están los caballos? Bueno,
Que sí, Carlos, que eres un tío grande. Espérate, que tengo otra queja, A ver. Esta vez hacia los oyentes. Porque, ¿qué es eso de ir diciendo por ahí que os gusta que Antonio Runa se meta con un servidor? Sois todos un poco cabrones. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos llegar a los 400 miembros en el grupo para que aquí el coletas se siga metiendo conmigo? Macho, esto no puede ser. ¿Dónde está el libro de reclamaciones? Que voy a poner Pero los oyentes son conscientes de que yo no me meto contigo de forma sistemática, sino solo cuando lo mereces. Claro. ¿Eso qué es? Cada 2 programas, ¿no? Programa sí, programa no. Bueno, si te lo mereces tan a menudo, ¿qué quieres que te diga? Vete al carajo. Bueno, yo solamente decir que nada, que la gente no se emocione demasiado con las cosas malas que pueden pasar en este 2012, porque pueden pasar cosas muy buenas, ya que es el primer programa del año y en fin, como va a ser un poco inevitable, y yo ya estoy empezando a escuchar algunos programas, compañeros nuestros, amigos, y parece que es el tema predominante, es normal empezar el año así, porque claro, en fin, después de todo lo que se ha dicho, ya estamos en el 2012, parecía que no iba a llegar, pero aquí está. Pues vamos a tener año 2012 hasta... Tengo otra queja. A ver, qué pesado. Venga, la última y acabamos ya, que la gente no te quiere oír quejándote. Que Diego Marañón no ha aparecido en este programa. De hecho, se ha negado a aparecer en este programa. Venga, cuéntalo. Saca los tapos. Pues le hemos dicho, Diego, por favor, ¿por qué no haces algo para el primer programa del año y tal? Dice, pues no. ¿Y por qué? Pues porque no. Y ya está, y nos ha dejado con el culo al aire. ¿Cómo puede hacernos eso? Bueno, yo sé que la gente le habrá echado de menos, sobre todo en esta fase final del programa. La gente habrá dicho, pero bueno, ¿y dónde está el Perdimenticare? ¿Y dónde está? ¿Qué es un expediente FDM sin un Perdimenticare? Exactamente. Pero también hay que decir que, bueno, Diego es uno de los colaboradores, no voy a decir el que más, aunque podríamos decirlo perfectamente, más trabajador. Siempre está aquí, no falla una, incluso cuando no tiene tiempo. Él tiene otras obligaciones por ahí que son menos importantes que Expediente FDM, pero que las tiene también. Y obviamente hay que darle una palmadita en el hombro. Él se ha tomado 4 semanas de vacaciones, pero bueno, también creo que lo merece. Ahora, como en el próximo programa no hago una sesión del Rincón de los Oyentes por lo menos de 20 minutos, le vamos a echar. ¿Verdad que sí? Hombre, le vamos a echar, pero bueno, al siguiente programa le dejaremos que entre de nuevo. Vale, pero durante una semana le echamos. Vaya, si le echamos, vamos. Pero de menos le vamos a echar, pobrecillo, con lo bien que se porta. Ay, ¿qué vamos a hacer sin Diego Marañón? Y quiero acabar este programa, bueno, una de cal y otra de arena, dándole una palmadita en el hombro porque lo merece. Al otro... Espera, tengo otra queja. Déjate de quejarte y vete a tomar por culo. Qué broma, tonto. Qué bromas. Sigue. Le quiero dar unas palmaditas en el hombro al otro administrador de Foros del Misterio por lo que acaba de conseguir esta semana. Él sabe lo que es. Y si lo quiere hacer público, que lo cuente. Pero vamos, ¿Qué es? Yo no lo sé. Ay. Pues que ya es un tío grande, importante, y después de muchos esfuerzos, pues ahí está, un tío 10. Es un tío 10. No jodas, ¿ha perdido la virginidad ya? Bueno, va. Venga, Martrek, felicidades, sea lo que sea, Muy bien, ahora sácate otra, Félix, que tú puedes. Venga, y yo me despido hasta dentro de una semana. Igual, venga, pues nos vemos en el próximo programa de Expediente FDM. Un abrazo a todos, adiós. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see you shake it out. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, get up, get up, get up, get up, get
I'm shuffling. Yeah.